Bueno, pues comenzamos entonces. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia, la cuarta ya del ciclo programado, y que sean bienvenidos. Esta conferencia trata sobre los lucillos sepulcrales medievales de la Catedral de Zamora. Por supuesto que hay muchos lucillos en la catedral, pero no todos son medievales. Aquí vamos a tratar solamente los lucillos sepulcrales medievales. ¿Qué es un lucillo? Pues un lucillo es una apertura, aunque no tenga vano, practicada en un muro, con una forma determinada. Se utilizaban habitualmente estos lucillos o arcosolios para sepulcros, pero también pueden servir, por ejemplo, para retablos. Ahí tienen ustedes un nicho, un lucillo para un retablo. Ahí el de San José y el de San Juan Nepomuceno. Vamos a hablar de los lucillos medievales sepulcrales. Vamos a hacer hoy un viaje, pero no lo vamos a hacer por el espacio, sino por el tiempo. Vamos a retrotraernos a la Edad Media y al siglo XVII. Es un viaje apasionante. Algunos de los que están aquí han participado también en él. Hace unos años que terminamos este proyecto y quiera Dios que sigamos haciendo algo más. Bien, pues comenzamos pues. Nos vamos a remontar a la década de 1620. Estamos, por tanto, a principios del siglo XVII. En esa época se termina el estilo renacentista, la última etapa, que es el tardo renacimiento o el manierismo, y comienza la primera etapa del barroco, el primer barroco, que solemos llamar clasicismo. No neoclasicismo, que es del siglo XIX, sino clasicismo, que es del siglo XVII. Por tanto, hay un cambio de gusto estético. En el año 1591 hubo un incendio en el claustro medieval, del cual hablamos el otro día, y se decidió hacer otro claustro en estilo clasicista, en el primer barroco. Un claustro de líneas muy severas, prácticamente sin adorno alguno, y además de esto, del claustro, se hizo una nueva portada, que es la portada norte. Ya saben que había tres: la norte, la sur y la del oeste. La del oeste se perdió al hacer la capilla de don Juan de Mella. La puerta sur o meridional es la del obispo, que existe todavía, la única que queda del edificio original, y la puerta o portada norte. Esa se hizo después del incendio de 1591. Por tanto, portada norte y claustro ya en estilo clasicista. Había entrado ya ese estilo y desde 1616, por tanto segunda década del siglo XVII, comienza a ser maestro de obras de la catedral un tal Bartolomé de Oviedo, además con una asignación salarial que antes no tenían. Por tanto, sigo repasando y a la vez retrasándome un poquito para que lleguen los que llegan ahora. Primera etapa del barroco, década de 1620, estilo clasicista, incendio del claustro, 1591, y realización de un nuevo claustro y de la portada norte de la catedral. Maestro de obras, en esa época, Bartolomé de Oviedo. El arzobispo de México, que era Juan Pérez de la Serna, y el que fuera maestrescuela de Lima, en Perú, el doctor Mateo González de Paz, hicieron donaciones para las iglesias de San Ildefonso y de la catedral. Y esas donaciones que vinieron de América, procedentes de indianos, estaban destinadas al enlucido y dorado del interior catedralicio.
lo mismo que del interior de la iglesia de San Ildefonso. Ahí ven dos fotografías. Una, la superior, que es el interior de la cúpula que está colocada sobre el crucero en la catedral. Y ven que tiene unas filateras doradas, unas bandas doradas. No son originales, son de esa época. Y en la parte inferior tienen otra fotografía del interior de la iglesia de San Ildefonso. Ahí tienen el frente de la capilla mayor. Tienen decoración dorada, pues eso es también de esa época. Y se hizo con el dinero que enviaron estos dos personajes, de los cuales vamos a hablar después: Juan Pérez de la Serna y Mateo González de Paz. Pues bien, el enlucido y dorado del interior catedralicio fue proyectado por un importe de 1.400 ducados, una cantidad bastante considerable. Esa obra fue contratada en 1621. No solamente consta en las cuentas del archivo catedralicio, sino también en el archivo histórico provincial, en la sección de protocolos. Están esos contratos. Digo, esta obra fue contratada en 1621, ¿con quién? Con Bartolomé de Oviedo, de quien ya hemos hablado, es decir, con el maestro de obras de la catedral, que podemos considerar como el introductor del clasicismo, aparte del proyecto que hizo Rivera Rada para el claustro y la portada de la catedral, introductor del clasicismo en Zamora. Pero Bartolomé de Oviedo traspasó 2/3 de la obra a dos pintores, a Alonso de Remesal y a Matías Ruiz de Buraya. Por tanto, la obra, dividida en 3/3, serían para Bartolomé de Oviedo, que se encargaría de la cuestión, digámoslo así, arquitectónica o escultórica, y dos pintores, Alonso de Remesal y Matías Ruiz de Buraya. Sabemos que en 1622, un año después, se le hicieron varios abonos a Bartolomé de Oviedo, entre ellos uno de 3.300 reales por los sepulcros nuevos de los obispos Pedro I y Suero Pérez. Ahí los tenemos, a un lado y al otro de las cancelas, o de los canceles, a un lado y a otro. Eso los hizo él. ¿Qué sucedió? ¿Qué supuso esto? La destrucción del sepulcro original de don Suero Pérez, que era de en torno al año 1285. El otro día, cuando hablamos de la Capilla de Santiago, vimos un frontal donde estaba Cristo semidesnudo, con las manos levantadas, y unos apóstoles. Eso había sido fragmentado. Sospecho, por la fecha, que eso perteneció al sepulcro de don Suero Pérez de Velasco. El obispo don Suero es aquel cuyo pontificado estaba desarrollándolo en Zamora cuando se descubrió en 1260 el cuerpo de San Ildefonso, en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso. A renglón seguido se le hizo un frontal de altar para tapar y custodiar las reliquias de San Ildefonso. Ese frontal es el que conocemos actualmente en la iglesia de San Ildefonso. Y hace unos cuantos años se levantó el solado y al dar la vuelta se encontró ese frontal. El frontal que vimos el otro día es muy parecido al de San Ildefonso. Si aquel es de 1260 aproximadamente, este en torno al año 1285, poco tiempo después. Y sabemos que don Suero se mandó construir un sepulcro en esta zona, que era la capilla de San Nicolás. Por lo tanto, perdimos bastante, sobre todo el sepulcro de don Suero. Luego, más tarde, se hicieron mejoras en el contrato y finalmente las obras realizadas se tasaron y acabaron de pagar en el año 1627. Pero no solamente se construyeron esos dos sepulcros, sino que además se ocultaron, se tapiaron, se cegaron los sepulcros que estaban en la nave sur de la catedral. Ahora lo vamos a ver en diapositivas. Y se uniformaron los paramentos. Uno de los principios
del clasicismo es este: el menor adorno posible y la menor articulación posible. Es decir, que los muros sean lisos y que tengan poca decoración. Por tanto, no solamente perdimos con la destrucción del sepulcro de Don Suero, también perdimos en la articulación del muro más meridional de la nave sur de la catedral, porque todo, absolutamente todo, quedó cegado, quedó tapado. Pues seguimos. Ahí tenemos a don Juan Pérez de la Serna. Él nació en Cervera, en Cuenca, hacia el año 1566. En 1595 se doctoró en teología en el Colegio de Sigüenza. De 1595 a 1597 ocupó la cátedra de Durando, así se llamaba, de leyes, en Valladolid. Y en 1597 adquirió la canonjía de lectoral en Zamora. Por tanto, Cuenca, Cervera, Sigüenza, Valladolid, Zamora. Él no era zamorano, pero llegó hasta Zamora. Sabemos por la documentación que vivió en la calle del Troncoso, en unas casas que eran propias del Cabildo, Catedral de Zamora, y que aquí hizo buena labor porque se dedicó a visitar las instituciones benéficas que había en la ciudad de Zamora. Eso es lo que nos queda de él aquí. Ahora, en el año 1613 fue designado arzobispo de México, la capital de México, el Distrito Federal, y allí hizo una importante labor apostólica y de pacificación, pero, este es el pero, tuvo serios desencuentros con el virrey de España en México. Incluso el pueblo se amotinó. Bueno, no me voy a extender en esto porque tampoco es necesario, pero que sepan que allí tuvo bastantes problemas. Y en el año 1627 fue nombrado obispo de Zamora. Es decir, él había estado aquí como canónigo, pues ahora lo nombran obispo de Zamora. De electoral, arzobispo de México, y de arzobispo de México a obispo de Zamora. Según cuentan los historiógrafos, fue muy querido por la gente humilde. Y en 1631 falleció en Zamora y fue sepultado aquí, precisamente en la capilla mayor, no sabemos dónde, pero en la capilla mayor de la catedral. Por tanto, este personaje del que hablamos está sepultado aquí. Y luego, lo que nos interesa a nosotros es saber que, siendo arzobispo de México, envió varias partidas para la obra del enlucido y del dorado de la iglesia de San Ildefonso y de la catedral de Zamora. ¿De acuerdo? En algunos documentos se dice: llega un galeón con dinero de México que envía Juan Pérez de la Serna para la obra del enlucido y dorado del interior de la catedral. Y después, otro personaje, don Mateo González de Paz. Esta es la figura que está en su sepulcro en Santa Clara de Abedillo. Él nació allí en Santa Clara de Abedillo en el año 1576. Tuvo un hermano, el licenciado Alonso González de Paz, que está sepultado también y que tiene una figura muy semejante a esta en una capilla sepulcral en la iglesia de Fuente la Peña. Fue maestrescuela, por tanto canónigo, de la Catedral de Lima, en Perú. En 1620 falleció en Santa Clara de Abedillo, en cuya capilla mayor está sepultado. Y justamente murió un día después de haber otorgado testamento. Y en su testamento donó 600 ducados, cantidad bastante considerable, para el blanqueo o blanqueado y dorado del interior catedralicio. Por tanto, en resumen, dos personajes, uno conquense y el otro zamorano. Uno que fue canónigo en Zamora, el otro que fue canónigo en Lima, en Perú. Y los dos envían dinero, ofrecen dinero a San Ildefonso y a la catedral para el blanqueado y el dorado de sus interiores. Bueno, aquí tenemos en el brazo sur del crucero los dos sepulcros que hizo Bartolomeo de Oviedo. En primer lugar, el sepulcro de Pedro I, que es obispo y que murió en el año 1254.
Pero ya ven, ese sepulcro es de la segunda década del siglo XVII. Es un sepulcro clasicista. Pedro I, para distinguirlo de Pedro II, del que vamos a hablar después también. Ese es uno de los sepulcros y el otro es este, el sepulcro de Don Suero Pérez de Velasco, que murió en el año 1286 y en cuyo pontificado, insisto, se descubrieron o se encontraron los restos de San Ildefonso en la iglesia de San Pedro. Sabemos que este tenía un sepulcro bastante ostentoso en esa zona, junto a la capilla de San Nicolás, y que fue destruido para hacer este. Ahora entendemos por qué, cuando retiramos las piedras que cegaban los sepulcros, nos encontramos que esas piedras están reaprovechadas, que están talladas. Aquí tenemos, ahora ya en la nave sur, pasado el crucero, varios sepulcros. El primero, este es el cerramiento o el cegamiento del sepulcro de don Lope Rodríguez de Olivares. Dice que es caballero alcaide del rey, oidor en la su audiencia, y que murió en el año 1402. Por tanto, el enterramiento de un, para entendernos, alcalde. 1402. Otro sepulcro, el segundo, que pertenecía al obispo don Bernardo, el primero de los modernos, que murió en 1149. De los modernos, ¿por qué? Porque ya les conté el otro día que había habido una interrupción en la sucesión episcopal. Del año 987 aproximadamente, el último obispo es Salomón. Y luego nuestra diócesis queda sin obispo hasta que viene Bernardo de Perigord, que es ordenado obispo en Toledo y está aquí en Zamora en torno al año 1120-1121. De ahí que celebrásemos hace 2 años el 9º centenario de la restauración de la diócesis. Pues bien, ahí está enterrado. Segundo sepulcro. Tercer sepulcro. Aquí yace don Alonso, interesante esto porque se dice traducción, traición, pues lo mismo la transcripción. Aquí pone Alonso García, pero en realidad es Alfonso García, y luego lo veremos en su epitafio original. Era abad del Espíritu Santo. En Zamora había 3 abadías, una de Santa María la Nueva, otra la del Espíritu Santo y otra la de San Frontis. Y los abades del Espíritu Santo y de San Frontis eran canónigos de la catedral. Por tanto, es normal que tenga aquí su enterramiento, porque era canónigo. Falleció el 20 de mayo del año 1409, Alfonso García. Después, del lado del coro, pero en la nave sur, seguimos, en el suelo estaba el sepulcro de don Juan del Busto, que era chantre, es decir, el que se dedicaba al canto en el coro catedralicio. En el suelo y por encima hay un nicho, ahora ya está liberado. Ese nicho, ese locillo, era como una especie de altar, era un altar. Por eso dice, aquí yace en el suelo, pero no en el muro, don Juan del Busto, chantre de esta Santa Iglesia, que murió el 28 de julio del año 1429. Estamos hablando ya, por tanto, del siglo XV también. Y ahora pasamos de la nave sur a la nave norte, de la nave meridional a la nave septentrional. Ahí tenemos un sepulcro múltiple. ¿Múltiple por qué? Porque hay restos de varias o de diversas personas. Con motivo del incendio de 1591, con la destrucción del claustro, como en el claustro había muchos enterramientos, capillas con enterramientos, recogieron restos humanos que se encontraban en el claustro y los sepultaron ahí, en el muro del recinto coral. Por eso dice que aquí están cuerpos ilustres que se recogen en el claustro tras el incendio de 1591 y que se conducen con honor aquí en el año 1621. ¿Ven? Estamos en la década de 1620. Luego otro, más allá, que es la sepultura del obispo Pedro II.
Pedro I lo hemos visto aquí, en el brazo sur del crucero. Pues Pedro II está en la nave norte de la catedral, que murió en el año 1302. Por tanto, ahí tenemos ya todo lo que se hizo en esa década respecto a los lucillos. Aparte de estos dorados que aparecen por aquí, por las bóvedas, por la cúpula, etcétera, los enterramientos, que es de lo que hablamos hoy, los lucillos sepulcrales. Ahí tienen una fotografía en blanco y negro de Gullón, donde aparece a la derecha los muros como están cerrados. Ahí tenemos una pintura que Patrimonio nos permitió retirar, una pintura del siglo XIX, para poder abrir y restaurar el sepulcro del abad del Espíritu Santo. Y a la derecha, una vez terminada la obra de apertura de los lucillos, vemos cómo han quedado. Bueno, en este caso todavía en el tramo medial, que es el tramo segundo empezando desde aquí, o tercero empezando desde los pies, vemos que todavía no está realizado. Ahí vemos el del alcaide y el del abad del Espíritu Santo. Por tanto, esta imagen gráfica yo creo que les ayudará. Cuando los turistas salían de la catedral, lo hacían al terminar de ver la capilla del Cristo de las Injurias, la capilla de San Bernardo. Luego ya no veían más. Y arcosolios cerrados con unos epitafios del siglo XVII. O sea, transitaban y salían. Ahora ya es motivo de parada en cada uno de esos 3 tramos de la nave sur. Pues vamos allá con el viaje. Este viaje por el tiempo. Todo esto con el permiso de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Les pedimos autorización para hacer una prospección endoscópica en los lucillos. Es decir, hacer un pequeño agujero, introducir el visor y después la lente, y después saber con el visor qué es lo que había dentro. Eso es lo primero que hay que hacer, saber qué puede haber dentro. Puede haber sorpresas, puede no haber nada. Bueno, pues vamos a hacer una prospección. Se hace con un endoscopio. Viene una empresa de Bilbao y hacen esto. Se hace una pequeña apertura y ahí ven al empleado con el endoscopio. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues fueron los siguientes. Con respecto al primero, el de López Rodríguez de Olivares, el alcaide, lo que vimos fue, lo vamos a ver después con más detenimiento, un relieve de la Transfiguración, un relieve pétreo hecho en el propio muro, y pinturas murales. Y después muchísimo material de relleno en su interior. En el de Bernardo de Perigord solamente encontramos los restos envueltos en un sudario del obispo, don Bernardo. Y en el tercero estaba prácticamente todo colmatado, relleno, y solamente pudimos ver algunas pinturas en el intrados del arco. O sea, en el primer caso había relieve y pinturas, y en el último, en el tercero, solamente podíamos ver en el intrados, es decir, en el interior del arco, pinturas murales, porque estaba todo colmatado de piedra, de escombro, etc. Después, en el de don Juan del Busto, el chantre, encontramos solamente material de relleno. En el múltiple encontramos un cadáver incompleto, es decir, de cintura para arriba, los restos, y bastantes huesos, pero todos revueltos. Y luego, en el sepulcro del obispo Pedro I, solamente pudimos ver con el endoscopio material de relleno. O sea, lo que se descubrió después no se pudo ver en la prospección endoscópica. Esto fue en mayo del 2010. Aquí tenemos el primer sepulcro del alcaide López Rodríguez de Olivares. Encontramos, fotografía izquierda, el relieve de la Transfiguración, fotografía derecha, vemos pinturas murales que todavía no teníamos identificados a los personajes, no se podían. Y luego verán abajo en la fotografía inferior derecha ese material de relleno. O sea, piedras para rellenarlo, simplemente, sin más. Eso fue en el primero. En el segundo, los restos envueltos en un sudario del obispo Bernardo de Perigord, que fue el restaurador de la sede episcopal. Y nada más. Y en el tercero nos encontramos, ya ven cómo está colmatado de piedras, solamente pudimos ver que había pinturas.
Concretamente, en la clave del intradós, en el centro, se veía un cordero, que podía ser o bien el escudo del cabildo, que es el cordero apocalíptico, o bien, como después veremos que está la misa de San Gregorio, pues posiblemente pueda hacer alusión también al cordero místico de la Eucaristía. Por tanto, pinturas, es lo que veíamos. El Agnus Dei y alguna pintura más de tipo geométrico. Después, en el sepulcro del chantre Don Juan del Busto, les he dicho, dentro no encontramos nada de interés artístico, solamente piedras de relleno. Eso es lo que había. Estamos viendo, les recuerdo, lo que se veía entonces con el visor, con el endoscopio. Bueno, pues pasamos ya a los hallazgos. Pedimos permiso a Patrimonio y nos dieron permiso para poder quitar el cegamiento, extraer los materiales históricos y artísticos de interés y con el compromiso de que el Cabildo restauraría lo que encontrase. Entonces, aceptamos ese compromiso y abrimos. Ahí tenemos la primera fotografía de la izquierda, es la apertura. ¿Ven? Así es como se veía quitando el cegamiento. Está el epitafio del siglo XVII y por detrás se ven pinturas y relieves. A la derecha, cuando ya hemos quitado todas las piedras, contemplamos este relieve de la Transfiguración, que además coincide con el misterio que es titular de la Santa Iglesia Catedral, del Salvador, la Transfiguración. A la izquierda, en la parte inferior, pinturas en el intradós. Concretamente ahí vemos al rey David. En el centro, bueno, salen más pinturas que son David, Isaías, Salomón y posiblemente la reina de Saba. En el centro, un ángel. Como tiene a la derecha una especie de columnilla, pensamos que pueda ser un ángel de un grupo más grande que está mutilado, que sería la Anunciación. Este sería un ángel de la Anunciación. Y finalmente, un sillar con un prótomo. Prótomo es una careta, una cara, un rostro antropomorfo, es decir, de un humano. Que no solamente es cara, sino que tiene también un cuerpo pequeñito con sus extremidades. Eso fue el día 23 de septiembre del 2010. Y en el 2011 se restauró. Que esto ya está restaurado. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues unas pinturas del último cuarto del siglo XIV, pocos años después, más o menos 40, 50 años de las pinturas de Santa María la Real de la Iniesta. Estamos en el arte gótico, pero pasamos de un estilo a otro. Aquí tenemos a David, a Isaías, a Salomón y una mujer que está tapada con un paño. Posiblemente sea la reina de Saba. El hecho de que tengan esos nimbos con muescas y demás, eso significa que son personajes del Antiguo Testamento. Y luego llevan sus filacterias con sus nombres para que les podamos identificar. David e Isaías, a ver cómo les cuento. En la Edad Media, y finales de la Edad Media, aparece lo que llamamos las Biblias Pauperum, las Biblias para los pobres. En esas Biblias, que generalmente utilizaban los predicadores, aparecen dibujos de temas relacionados con Cristo. En el centro, un tema relacionado con Cristo. Suponemos uno de ellos que sea la Transfiguración. Y luego, en los laterales, otros dos temas que hacen alusión al tema central. Y luego personajes arriba y abajo. Pues en la Biblia Pauperum, en el tema de la Transfiguración, siempre aparecen arriba David e Isaías. Por tanto, posiblemente guarden relación también con las Biblias de los pobres. Y luego Salomón y la reina de Saba, cuando dice Cristo en el Evangelio, ni Salomón en todo su esplendor, bien. Y la reina de Saba que vino del Oriente para ver el esplendor del rey Salomón. Bueno, pues todos ellos, David, Isaías, Salomón y la reina de Saba, hablan del esplendor de Cristo, que hace alusión, evidentemente, evoca el resplandor de Cristo en el monte Tabor, en la Transfiguración. Dice, su rostro se transfiguró, resplandeció, ¿vale?
y lo vimos conversando con Moisés y con Elías. Y él estaba acompañado por los 3 discípulos predilectos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Pues ahí tenemos a tres personajes con filacterias. Algunas conocemos los personajes, pero no por los rótulos, porque ya se han perdido. Bueno, pues este es el resultado final. Ahí tenemos a la derecha la transfiguración. Primero, arriba del todo, en la clave, aparece una mano entre unas nubes. Eso se llama técnicamente la Destera Patris o Destera Dei, es decir, la mano de Dios. ¿Por qué? Porque él habló desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escuchadle. Es la forma que tienen plásticamente de representar la voz de Dios. Luego está Cristo en el centro, con vestiduras blancas y con esos dibujos de roleos, etc., con un haz de luz, de rayos dorados, y además con la barba y el pelo dorado, lo cual indica que Cristo se ha transfigurado, que aparece en todo su esplendor. Cristo lo hace, evidentemente, después de haber anunciado su pasión, del escándalo que ha supuesto para Pedro: lejos, Señor, de ti que te suceda tal cosa, y él tiene que transfigurarse delante de ellos para que sepan que la pasión es el camino de la resurrección, pero que la última palabra la tiene la vida, la resurrección, no la muerte. ¿Vale? Después, Moisés a la izquierda y Elías a la derecha, que son representantes, Moisés de la ley y Elías de los profetas. Y hay un evangelio que dice cómo Jesús estaba hablando con Moisés y Elías a propósito de su futura pasión, de su futura entrega en Jerusalén. Lo mismo que vemos aquí también en este retablo de mármol. Y abajo aparecen, en primer lugar, Santiago. ¿Por qué conocemos a Santiago? Porque tiene un sombrero de viajante, de peregrino. Juan, en el centro, porque es imberbe, no tiene barba, siempre se le ha representado muy joven. Y finalmente, a la derecha, como que le está dando reflejo el resplandor de Cristo, aparece San Pedro, está como tumbado. Es el que dice: Señor, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Vale? Bueno, pues ese es el relieve. Hemos visto las filacterias, hemos visto las pinturas, y a la izquierda el resultado final. Arriba el escudo de Olivares, Rodríguez de Olivares. La inscripción que tiene el epitafio del siglo XVII es la misma que tenía la propia obra. Y después vemos las pinturas del intradós, el relieve dentro de una especie de mandorla triangular, y abajo unos escudetes que tendría pinturas o escultura, no lo sabemos, de la familia de los Olivares, pero claro, para que quedase todo absolutamente liso, tuvo que ser rasurado. Bueno, pues pasamos del primero al segundo. El día 28 de febrero del 2018 se abrió el sepulcro del obispo Bernardo de Perigord. Ya sabíamos que no íbamos a encontrar obras artísticas, solamente los restos del obispo. En la fotografía superior vemos a la izquierda el agujerito por donde había entrado, tiempo A, el endoscopio. Y aquí vemos abajo vemos a un obrero retirando las piedras y dejando exclusivamente el epitafio del siglo XVII. ¿Qué encontramos allí? Pues al darle la vuelta al epitafio del siglo XVII, vemos que se ha reaprovechado una especie de frontal. Ahí tenemos las figuras del extremo derecho. Por tanto, reaprovechamiento de materiales previos, y que sepamos previamente se había destruido el sepulcro de Don Suero. Después, un fragmento textil andalusí, muy pequeño, pero bueno, testimonio de que en el siglo XII se utilizaban textiles andalusíes aquí, en esta zona, en Zamora. Luego, a la derecha aparecen es un mismo textil, es un bordado con bordados andalusíes también. De momento no saben precisarnos si son
murcianos, son andaluces, pero bueno, es que es de esa zona, de la zona o levantina o medieval de la península. Luego a la izquierda vemos una mitra con sus ínfulas, unas cáligas o sandalias o zapatos del obispo y unas quirotecas, que son los guantes, ¿vale? Eso formaban parte de los ornamentos episcopales. Y a la derecha, además del sudario, está también el amito. El amito es un lienzo que se pone el celebrante, el clérigo, por encima de los hombros y cruzado por delante también, antes de ponerse el alba y antes de ponerse también la casulla. Bueno, pues ahí tenéis también bordados andalusíes, ¿vale? Esto ha sido un hallazgo increíble. Y después, el cuerpo, los restos del obispo se habían exhumado el 28 de febrero del 2018. Pues bien, se llevaron a la Universidad de Valladolid. Allí se hizo el desvestido el 11 de mayo del mismo año y un día antes, todavía vestido, se le había practicado un TAC. Es lo que llamamos un estudio paleopatológico, en que nos dicen, entre otras cosas, qué edad podía tener cuando falleció, qué tipo de alimentación, si tenía algún tipo de patología, de enfermedad, etc. Bueno, pues son temas que interesan para conocer el personaje. Y también, al desvestirlo, pues es cuando se descubre todo, porque es que, aparte de estar el sudario y el amito, la ropa interior, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Algunas imágenes no las pongo, evidentemente, por respeto al personaje y también por no herir la sensibilidad de aquellos que las ven. Bien, y finalmente, en el último, en el sepulcro de Alfonso García, abad del Espíritu Santo, ahí tenemos la apertura, que fue el día 5 de julio del 2011, y ¿qué nos encontramos? El bulto funerario. Ahí está puesto con la cabeza, pero la cabeza estaba fuera, ¿eh? Después ya, al restaurar, se colocó en su sitio. Vimos también pinturas murales. Tenemos ahí a la derecha la misa de San Gregorio, pero no toda ella, sino una parte, es lo que llamamos la imago pietatis. Es su Cristo, que está presentado como varón de dolores. Y luego, donde está el bulto funerario, en la cama, a la izquierda, un relieve con un acólito que lleva la cruz, que llamamos cruciferario, y dos ángeles que llevan candeleros con velas, que los llamamos ceroferarios. Y luego, en ese palé, un montón de material fragmentado que formaba parte del relleno que colmataba ese sepulcro. Entonces, se recogieron todos con el fin de colocarlos los más posibles, si era factible, cuando se restaurase. Y efectivamente, se restauró. ¿Qué encontramos? Encontramos el epitafio original, que estaba tapado, ¿vale? Estaba enlucido. Y ahí tenemos el epitafio sepulcral del abad del Espíritu Santo de su época, donde se dice que era recolector del Papa, y además hay una invocación al final que dice reza por mí como yo pediré por ti. Digamos así, o reza un paternoster por mí. Después, junto a eso, quitamos un sillar y apareció el féretro. Pero el féretro, ahí se ve, yo creo que es el calzado, estaba colmatado de cal. Por tanto, evitamos el sacarlo. Es posible que él muriese quizá en una época o él mismo de una enfermedad infecciosa y por eso se le puso cal. Así que mejor no tocarlo. Y los relieves, ahí ven uno que ya está ya restaurado, el que les decía del cruciferario, y a la derecha se colocaron algunos de los relieves que nos habían aparecido en esos fragmentos. Entonces en la restauración se pegaron. Así se ha recompuesto más o menos un poquito lo que se veía. Y finalmente, ahí tenemos el sepulcro ya, en todo su esplendor, restaurado, y el resultado final. Nos pareció también conveniente no desubicar los epitafios del siglo XVII del lugar donde se encontraban.
Entonces, lo más prudente y lo óptimo sería colocarlo junto al sepulcro. Se hizo un soporte de acero corten, como en los otros casos también, y ahí quedó. Y tenemos el epitafio original y el epitafio moderno. Bueno, pues ven, un paño, lo que es la cama, el lecho mortuorio, el abad revestido con los ornamentos sacerdotales, luego el intrados del arco con las pinturas, que son ángeles, a un lado y a otro los relieves, y en el fondo del lucillo lo que llamamos la misa de San Gregorio, que es la primera representación de este tema iconográfico en todo el Reino de Castilla. Es la primera vez que se da este tema en el arte en Castilla, en Zamora. ¿Qué es la misa de San Gregorio? Pues es un tema iconográfico que dice que San Gregorio, celebrando una vez misa, pues se le apareció Cristo acompañado, como un varón de dolores, acompañado de los instrumentos de la pasión. Entonces ahí vemos a Cristo arriba del todo, los instrumentos de la pasión, la cruz, etcétera, que están bastante borrados a la izquierda, con la Virgen dolorosa. Es interesante porque esto no suele suceder. Y a la derecha ya San Gregorio con sus asistentes celebrando la Eucaristía. Después, el sepulcro del chantre Juan del Busto. No habíamos visto nada con el endoscopio, solamente material de relleno. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía de la apertura, abajo el resultado final, ya ven, es un nicho sin nada. ¿Y qué nos apareció? Pues que ese epitafio del siglo XVII, labrado en el XVII, al darle la vuelta nos encontramos con ese relieve, que les digo que puede haber pertenecido al sepulcro del obispo don Suero Pérez. Y como habíamos encontrado, ya les he dicho también, ese remate del lado derecho de un frontal, pues se entiende que hay dos registros, hay personajes que pertenecería también a ese frontal. En el sepulcro múltiple, ese que recoge los restos de los que había en el claustro y que se recogieron después del incendio de 1591, encontramos, entre otras cosas, estas son las más interesantes, un gorro tejido, muy bonito, un chapín, es decir, calzado, puntiagudo, textiles, que se nota perfectísimamente la influencia, bueno, tiene una flor de lis francesa, pero también ese tipo de animales así en secuencia se ven en los textiles orientales. Y también una copa de cera. Esto en el sepulcro múltiple. Y ahora, en el sepulcro no original, digo, del obispo Pedro II, porque tenía otro sepulcro, pero con motivo de estas obras se colocó allí definitivamente el sepulcro de Pedro II, distinto al de Pedro I. Ven ahí la apertura, ven ahí el féretro, un féretro de madera que se ve que se hizo en la década de 1620, no es el original. Telas parecidas a las que hemos visto ahora, de animales afrontados, y finalmente textiles, también bordados. ¿Los ven? Interesantísimo este hallazgo. Los ornamentos episcopales de don Pedro II, de finales del siglo XIII. Tenemos, aparte de la ropa interior, del alba, de la dalmática, etcétera, la casulla, la mitra y el calzado. Y algo más que ve el público por primera vez. Un cáliz y una patena, que están realizados en peltre, no en plata. Peltre es una aleación que tiene bastante plomo. Y que se realizaban para acompañar al difunto clérigo en su sepulcro. Sí, no para celebrar la misa, sino solamente para acompañar al difunto. En este caso, el cáliz tiene un nudo, hay uno muy semejante que apareció en el sepulcro de los Fonseca en la Colegiata de Toro. El nudo del cáliz, tenemos el pie, el astil y la copa. Pues el nudo, que es el centro del astil, tiene el tetramorfos, es decir, los cuatro evangelistas. Abajo aparece en el centro una cruz. Y lo más interesante para mí, lo más vistoso de los objetos muebles,
es este báculo de madera del siglo XIII. Es una auténtica preciosidad. Tenemos restos de uno medieval que dice la tradición, que pertenecieron a San Atilano. Pero solamente tenemos lo que es la manzana, digámoslo así, y un trocito más. Pero es que este está prácticamente entero. Tenemos ahí los báculos de Limos, que eran los que se estilaban en aquella época, también se hacían en silos, silenses o limusinos. Suelen tener una especie de dragón. ¿Por qué? Porque hace alusión al bastón que Moisés tiró en el suelo cuando se presentó ante el faraón y que se comió al resto de serpientes. Por tanto, es un animal ficticio, pero tiene la apariencia de un monstruo, ¿eh? Y luego todo lo que es la voluta con escamas. Y ese nudo con esas flores y esas ondas, que es una verdadera preciosidad. Se llevó también a don Pedro II a la Universidad de Valladolid para hacerle el estudio paleopatológico. Se hizo una TC el día 30 de junio del año 2015 y nos ofreció la siguiente información. Pertenecía el cuerpo a un hombre mayor de 65 años, que en aquella época era algo no acostumbrado, era inusual, morían mucho antes, de unos 150 centímetros de altura, o sea que era más bien bajo, y que padecía artrosis, se ve por el estudio de los huesos, y una infección periodontal. Había perdido varias piezas dentales por infección. Bueno, no dicen más noticias, pero algo es. Por lo menos la altura, la edad y alguna afección que tuviese, pues ahí aparece. Bueno, dicho esto, la bibliografía, si ustedes quieren ahondar un poco más en este asunto del que hemos tratado hoy, tienen 3 artículos que publiqué en la revista Cúpula, la revista de la Asociación de Amigos de la Catedral, en el año 2010, 2011 y 2013, sobre hallazgos efectuados en los lucillos sepulcrales, el lucillo de Lope Rodríguez de Olivares y el lucillo de Alfonso García. Y el año pasado ha salido un artículo muy, muy interesante de Fernando Gutiérrez Baños, profesor de la Universidad de Valladolid, que se titula Pintura mural medieval, pero solamente trata las pinturas, solo pinturas. En la Catedral de Zamora, los sepulcros de don Lope Rodríguez de Olivares y de don Alfonso García, recuperados en 2010-2012. Y está en la revista, es una revista nueva que edita la Universidad de Burgos, que se llama Sarmental, entre las páginas 15 y 32. Por último, decir que estas obras, todas ellas se llevaron a cabo con la financiación exclusiva del Cabildo. ¿De acuerdo? No pedimos ayuda a las administraciones. O sea que todo el Cabildo y en parte también algunos proyectos la diócesis de Zamora. Con lo cual, les quiero dar a entender cómo también la cuota, la entrada que se paga para entrar a ver la catedral, pues también redunda en beneficio de ella, porque son muchos miles de euros, pero se ha podido gracias a eso.